ver la tutoría. Después yo tiendo a subir las cosas a YouTube, entonces de ahí les puedo compartir el link. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Todo perfecto? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, todo bien. Muy bien. Ya. Bueno, este ejercicio es uno de los ejercicios más interesantes que yo he visto y que salió en una prueba, ya no me acuerdo en qué año. Pero en general, antes de ver este ejercicio, me gustaría que hiciéramos una recapitulación de cosas. Pero una recapitulación de cosas leyendo el ejercicio, así como vamos viendo qué se necesita para poder ir respondiendo las preguntas de este ejercicio. Entonces dice, dos objetos A y B se conectan mediante una barra rígida que tiene una longitud L. Ya. Lo primero que tenemos que interpretar de esta parte es que no es una partícula que se mueve libremente en el espacio como es común que lo estemos viendo. Generalmente nosotros tenemos una partícula que se mueve en una trayectoria, en una línea recta, por ejemplo, o en una superficie, y se va a desplazar en esa dirección, y nosotros a partir de eso podemos interpretar cuál es su desplazamiento, cuál es la distancia, cuál es la velocidad, etc. En este caso tenemos dos partículas que están condicionadas a moverse. Si éstas se mueven en una dirección, como están unidas por un fierro, esta está condicionada o a subir o a bajar, dependiendo del movimiento de esta. ¿Ya? Eso es en primer lugar. Dice, los objetos se desplazan a lo largo de rieles guía, perpendiculares como se muestra en la figura. Suponga que A se desliza hacia la izquierda con una rapidez constante y nos pidan, encuentre la velocidad de B como función del ángulo y describa la velocidad de B en relación con V. O sea, dos cosas. Tenemos que encontrar esta velocidad que va a ser dependiente de este ángulo. O sea, si este ángulo crece, algún efecto va a generar sobre la velocidad. Y luego también describir la velocidad de B con respecto a la velocidad que ya posea. Eso es como algo interesante. ¿Ya? La velocidad de este objeto está condicionada por el movimiento de este otro. Pero el movimiento de este otro genera variables, tales como el ángulo. Y este ángulo entonces nosotros podemos decir, si el objeto está aquí, pegadito acá, quiere decir que este ángulo está con su apertura máxima, entonces sería 90. Entonces eso va a generar un valor de la velocidad asociado a B. Si este objeto está muy lejos, este ángulo va a ser muy chiquitito. Entonces también va a generar un efecto sobre B. Eso es lo que tenemos que ir interpretando. Después dice, describe B en relación con la velocidad y ¿es B siempre menor que V, mayor que V o igual a V o tiene alguna otra relación? Entonces ahí tenemos que ir buscando y después interpretar los resultados. La gracia de física en general es que los problemas pueden ser interpretados, o sea, nosotros podemos sacar un valor, un resultado, y nosotros después tenemos que verificar acorde a los conocimientos que tenemos si es posible o si es concordante con los datos que nos dan. Al final de física 1 vamos a ver en su momento, o sea, un contenido que es estática, ¿ya? De vigas y cosas de ese estilo. Entonces en ese momento nosotros vamos a poder, hay problemas que tienen cierto resultado que nosotros de ese mismo resultado o la condición del problema en general nos puede decir si lo que calculamos está bien. O sea, si tenemos un valor que nos da negativo, pero nosotros por el problema sabemos que debe ser positivo, automáticamente estamos viendo que hay algún problema. Hay algo que nos puede estar generando un error quizás. Entonces, cositas que tenemos que afinar. Primero, nosotros tenemos que usar los conceptos de posición, ¿cierto? Los conceptos. Tenemos la posición, que por lo general se denota con al menos en cinemática de una dimensión, se denota con X. ¿Qué es este, este concepto? ¿Qué es la posición? La posición no es más que una función. Dame un segundito. No es más que una función que nos dice, dado algún tiempo determinado, que el objeto va a tener una posición. Entonces nos dice que dado un tiempo, nosotros vamos a tener una posición determinada. O sea, hay una relación entre el tiempo y el lugar donde se encuentran los objetos. Si esta posición cambia en medida que pasa el tiempo, eso quiere decir que nuestra posición la podemos ir haciendo cambiar. Entonces nuestra posición, por ejemplo, supongamos que tenemos un gráfico acá, tenemos esta pelotita que se encuentra aquí.
la que estoy dibujando. Entonces esto es Y y esto es X. Entonces, aquí sale algo importante. Para nosotros poder hacer una interpretación necesitamos un sistema coordenado, porque un sistema coordenado nos dice o nos da cierta referencia de hacia dónde se mueven las cosas. Un ejemplo claro, si ustedes tienen una pelota que se está desplazando, digamos, con una velocidad, ¿cómo nosotros sabemos que se mueve? Porque esa pelota se está alejando, se está acercando con respecto a un punto. ¿Ya? Imagínense que tienen esta misma pelota en el vacío. Acá hay una persona que está mirando la pelota. Esta persona dice, esa pelota se mueve porque como yo estoy quieto y esta pelota está en un momento determinado aquí, luego en otro instante está acá. La pelota se movió. Podemos interpretarlo de acuerdo al observador. Pero ¿qué pasa si esta pelota está en el vacío? Si esta pelota está en el vacío y con un fondo negro y solamente vemos la pelota, ¿cómo podemos decir que está moviéndose? Eso nos dice automáticamente que siempre, siempre, bajo cualquier caso, necesitamos observadores. Luego este concepto de observadores trae ciertos problemas, como qué pasa si el observador se mueve, pero en rasgos generales siempre necesitamos un observador, al menos en Cinematic, siempre, condición necesaria. ¿Ya? Ahora, si yo tengo ya mi observador definido, mi sistema de referencia, y tengo esta pelota, luego en algún momento yo puedo decir que esta pelota para un t, digamos, t igual 0, la pelota está en este punto. Luego, ¿qué pasa si la pelota por ABC motivo se está moviendo? Luego en otro t igual 1, la pelota está acá arriba. Hay un cambio de posición. Eso quiere decir que nuestra función representa no una constante, sino que representa una línea recta, que es ascendente, que puede acercarse ¿cómo se llama este? Al eje X, puede irse a los negativos, etc. Es una función. Siempre tomen en cuenta que la posición es una función. Y si la función no es constante, no es una línea horizontal y es hacia arriba, o puede ser también una parábola, dependiendo del tipo de movimiento, quiere decir que tiene una tasa de cambio. Cada vez que yo varío el movimiento en este eje, sobre este otro se va a generar un cambio. Cada vez que ocurre eso, nosotros podemos interpretar que hay una velocidad. La velocidad entonces no es más que la tasa de cambio de x. Entonces acá es lo mismo, va de t a un t determinado, la asocia una velocidad. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es la derivada de la misma función t con respecto al tiempo. Y esto tiene distintas notaciones. Probablemente algunos profesores se lo coloquen así en su momento. X punto. Y después esto simplemente lo van a empezar a ver así. X punto. ¿Ya? Eso es la velocidad. La velocidad es la tasa de cambio de la posición. Nada más que eso. Entonces, cada vez que ustedes vean un desplazamiento o una posición que va cambiando a medida que cambia el tiempo, tenemos una velocidad. Cuando la velocidad es cero, o cuando la velocidad es cero, cuando el objeto se mantiene en el mismo punto para cualquier t. O sea, siempre que vaya moviéndose el tiempo, el objeto está en la misma posición. Un ejemplo claro, si ustedes, por ejemplo, digamos que tenemos un autito, como pueden ver, soy súper artista, entonces este autito se está moviendo a una velocidad, digamos, v, y acá hay un semáforo. Entonces, si este semáforo está en rojo, el auto está en la misma posición durante o mientras el semáforo esté en rojo. Entonces hay un intervalo de tiempo donde el auto va a estar quieto. ¿Ya? Entonces, supongamos que el auto está aquí, entonces esto es el tiempo, esto es la posición, y el auto va a estar quieto, lo voy a hacer así. Ya, el auto está a una distancia de nuestro observador, digamos, de 10 metros, filo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el auto se encuentra en la misma posición. Entonces, corren los minutos, corren los segundos, y el auto está en la misma posición. O sea, tiene un gráfico horizontal. Para muchos esté distinto, la posición es la misma. Ahora, si este semáforo cambia a verde, el auto se empieza a mover, entonces se mueve en esa dirección,
Entonces digamos que se empieza a alejar de nuestro punto de referencia. Entonces empieza a subir a tasa constante. Se aleja de nuestro sistema de referencia a una tasa constante. Entonces se va hacia allá. Entonces en este intervalo de tiempo, la pendiente, o sea, existe una pendiente de nuestra curva. Eso quiere decir que hay una tasa de cambio y todo lo que puedan interpretar de eso. Entonces en este pedacito hay una velocidad. Entonces aquí yo voy a dibujar que este pedacito es con velocidad igual 0 y este pedacito es con velocidad igual a alguna constante. O sea, hay velocidad constante, distinta de 0. Eso en rasgos generales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la velocidad no es constante y depende también de algo, depende del tiempo? En algún tiempo determinado la velocidad es más grande, es más chica, etc. Quiere decir que hay una aceleración. La aceleración, entonces, también es una tasa de cambio. ¿Ya? Entonces la aceleración es otra tasa de cambio que para algún t determinado tenemos algún otro valor, una aceleración. ¿Ya? Ahora, generalmente nosotros trabajamos con aceleraciones constantes. Es raro encontrar alguna aceleración que sea variable en el tiempo, entonces. En general nuestra posición solo tiene dos derivadas. Entonces la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y es igual a la segunda derivada de la velocidad con respecto al tiempo y es igual entonces a x dos puntitos. Acá me equivoqué, esto es x. Ya, estas son notaciones que van a ir viendo de vez en cuando. ¿Sí? ¿Se entiende al menos como este repaso preliminar de los conceptos? Sí, se entiende. Sí. Ya, perfecto. Entonces, antes ya de entrar de lleno a este ejercicio, a ustedes ahora les pasaron hace poco las ecuaciones de MRU, MRUA, etcétera, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas ecuaciones? Que en general nosotros cuando las vimos en el colegio, siempre eran las fórmulas de un movimiento característico. Pero noten lo siguiente, si yo hablo de la aceleración, con respecto al tiempo, la aceleración por lo general es una constante, que es a. Ya, como yo les decía, es raro encontrar aceleraciones variables. O sea, al menos en los problemas que vamos a trabajar. Luego, si nosotros, yo le estoy diciendo aquí que esto, la aceleración es la derivada de la velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo integro esto con respecto al tiempo? Aplicamos integrales. El resultado de eso, al ser la aceleración la derivada de algo, si yo aplico una integral, suelta el... Ya vieron el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Al menos creo que a esta altura ya lo estaban tocando en las clases. Sí. ¿Sí? Ya lo vimos, ya lo vimos. Ya, perfecto. Entonces, ¿cierto que si yo tengo una integral de algo que está derivado, entonces yo voy a poner acá la velocidad es la derivada, o sea, la aceleración en este caso, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto yo podía decir que era igual a la velocidad. Al menos eso, así como a la rápida, llega o nos puede ayudar el teorema fundamental del cálculo, las dos versiones. Entonces, teniendo en cuenta que si yo acá tengo algo que es la derivada de otra cosa, si yo le aplico la integral a esto mismo, me da el término que está allá dentro de esa derivada, que está aquí. Entonces acá yo puedo decir, ah, claro, entonces esto es la velocidad. Y ahora tengo que ver qué es lo que representa aquí. Si yo integro esto, esto se integra como a por la variable de integración, t, porque la derivada de t es 1. Entonces si yo estoy aquí y me voy hacia el otro lado, tengo como digamos la función, ¿ya? Y tengo que sumarle una constante. Voy a poner c. Si yo hago esto mismo, vuelvo a integrar otra vez, tengo que hacer la misma conclusión. Si yo integro esto, la velocidad es la derivada de algo, entonces el resultado de esa integral es ese algo. En este caso sería la posición. Entonces aquí, ¿qué pasa? Integramos esto de aquí. Probablemente después en clase o con más práctica van a cachar
cómo estoy sacando eso más rápido, pero la idea es, si yo derivo esto, me da eso de aquí, ¿cierto? Baja el 2, se simplifica y me queda el AT. Entonces, si yo integro esto, es el proceso inverso. Entonces, me da como la antiderivada. Más la constante que yo definí antes, C por T. Más una constante, ¿cierto? Entonces, ahí tengo, voy a poner. Y si se fijan, esto es igual a las fórmulas que estaban viendo en clase, ¿cierto? Esta entonces sería la constante que yo debería sacar de las condiciones iniciales, o sea, cuando trabajamos cosas de este estilo, tengo condiciones que me permiten saber qué es esta C. Entonces esto sale de las condiciones iniciales y nosotros, por lo que ya han visto en clase, sabemos que esto es V0, la velocidad inicial. Y la velocidad inicial, si tengo una aceleración, esta aceleración multiplicada por el tiempo va a ir sumándole a la velocidad, entonces va a ir haciendo que cambie en medida que pasa el tiempo. Ahora, lo mismo acá. Yo tengo esto de aquí. Esto sabemos qué es. Nosotros ya interpretamos de la parte anterior que esto es V0. Esa C que hayamos definido es la velocidad inicial. Y esta otra constante que está aquí, también salen de las mismas condiciones iniciales, o sea, cómo está planteado el problema y un montón de cosas, que no es necesario que lo vean en este curso, porque no lo van a usar mucho, pero para que lo vayan entendiendo. Esto sería la posición inicial. Entonces, si yo tengo una posición inicial y tengo una velocidad inicial, esta velocidad inicial multiplicada por el tiempo le va a ir agregando desplazamientos a la posición inicial. Y si tengo una aceleración, también multiplicada 2 veces por el tiempo y dividida en 2, también le va a ir agregando desplazamientos a la posición inicial. Entonces acá tienen un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, la aceleración va en el mismo sentido de la velocidad. Si la aceleración es contraria al movimiento, quiere decir que le va a ir restando velocidad, entonces sería negativo. Entonces, es más o menos dependiendo de hacia dónde apunte la aceleración. Si es un proceso en el que estamos desacelerando, quiere decir que la aceleración es negativa. Si es un proceso en el que estamos acelerando, quiere decir que la aceleración es positiva. Tienes que verlo de esa forma. Si la aceleración aporta la velocidad, tienen el mismo signo. Si la aceleración le resta la velocidad o hace que el movimiento sea más lento, le resta o tienen el signo opuesto. ¿Sí? Que eso se usaba harto en caída libre o en movimiento parabólico. Entonces, de estas formas que salen las ecuaciones, ya no me acuerdo, tienen un nombre específico, pero no recuerdo muy bien ese nombre. Pero salen de este proceso, de ir integrando y ir derivando. Entonces, para que traten de incorporar esta idea de que la posición es una derivada, la velocidad es una derivada. Entonces, si les piden, eh, no sé, velocidad máxima, ustedes pueden usar los conceptos que usaban para sacar cuál era el punto máximo, en qué punto había un máximo, etc. Ya, entonces, ahora volviendo a este ejercicio, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con lo que acabo de demostrar? Formas de poder aprenderse estas ecuaciones, etcétera. ¿No? No, ninguna. Ya, bueno. Entonces, nosotros ya tenemos el problema. Ya lo habíamos leído preliminarmente, sabemos que vamos a trabajar con velocidad, entonces repasamos ya que era la velocidad. Y ahora vamos a trabajar otra forma. La mayoría de los ejercicios se resuelven interpretando estos conceptos de aquí. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, si hay que derivar algo, etc. Son cosas que podemos ir trabajando. De hecho, la mayoría de los ejercicios se resuelven con estas tres, dependiendo de las condiciones. Este ejercicio en particular tiene una interpretación un poquito más compleja, ¿ya? Porque tenemos condiciones geométricas en este sentido. Vamos a usar estos mismos conceptos de derivadas e integrales, más derivadas que integrales, para poder resolverlo, pero tenemos que tener ese planteamiento geométrico. Estas dos cositas están pegadas por esto, entonces la distancia entre estos dos objetos siempre va a ser la misma. Ya, entonces esa es una condición. Entonces pongamos condiciones. Condiciones del problema. La primera condición
es que esto tiene que ser lo mismo. Siempre va a ser esa misma distancia. Y esa distancia en general, o lo que vemos que es variable, es que la distancia que tiene A con respecto al origen depende de X y también depende de la distancia en la que se encuentre B del origen. Pero lo que tiene que ser constante es esto, entonces ya sabemos que tenemos dos cosas variables, X e Y. Entonces voy a aplicar Pitágoras para decir, cualquier distancia que yo tenga desde el origen hacia B y cualquier distancia que yo tenga desde el origen hacia A tiene que satisfacer esto, porque están pegadas por un fierro, entonces esto tiene que ser válido para cualquier valor de X o para cualquier valor de Y que tengamos. Si el objeto está aquí, B está acá, lo más estirado posible, y su distancia al origen, o sea, y ya está pegadito acá en el origen, quiere decir que X es 0, o sea, este es 0, y Y va a ser lo máximo, entonces va a quedar como solita, Y cuadrada. Y esta misma ecuación nos va a decir que Y cuadrado va a ser igual a L cuadrado. Entonces, si este está acá en 0 y B está lo que más puede dar acá, obviamente la distancia que hay que quedar entre las dos cosas tiene que ser L. Entonces esta condición satisface ese proceso que podríamos imaginar que puede pasar. ¿Ya? Entonces esa es la primera condición que tenemos, una condición geométrica. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Lo que nos están diciendo, la primera es encuentre la velocidad de v como una función del ángulo. Entonces ahí ya tenemos un poquito de problemas porque hasta el momento la primera condición que tenemos no nos permite relacionar esto con el ángulo. Pero ahí vamos a ir caminando hacia allá. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Usar trigonometría? Claro, pero antes de eso, nosotros tenemos que relacionar estas variables con las velocidades, ¿cierto? Como mirando un poquito B. La velocidad del objeto B la tenemos que relacionar con la velocidad del objeto A. Entonces, mientras buscamos esta relación que nos permite encontrar ese ángulo, podemos hacer lo siguiente. Bueno, no sabemos qué hacer ahora. Digamos que se encuentran en esta situación, no sabemos qué hacer. Pero miran la situación B y nos dicen relacionar la velocidad de B con la velocidad. Entonces yo voy a anotar aquí, la velocidad de B no es más que la derivada con respecto al tiempo de la función posición de B, que en este caso sería I. Entonces con la derivada de I. Entonces esto va a ser de I partido de T. Y V va a ser, por otro lado, algo que conocemos en teoría, pero va a ser la derivada de X con respecto a T. Entonces tenemos esas dos cositas. Entonces tomemos esta condición de acá, que sabemos que en teoría es funcional. Esta es una función y esta es otra función. Entonces derivemos todo eso con respecto al tiempo. Si derivamos con respecto al tiempo, acá no se olviden de hacer cadena y todos esos pasitos, es esto derivado, entonces va a ser dos veces la función, en este caso dos veces x, por la derivada de la función. En este caso, de x partido en dt. X es una función, derivamos todo esto, como está al cuadrado, sería 2x o dos veces la función, y el exponente 2 menos 1, sería lo que está ahí, multiplicado por la derivada de lo que está adentro de ese cuadrado, que sería la función. Entonces, ocurre lo mismo con el i. Entonces, va a ser 2i por la derivada de i partiendo de la derivada de t. Y esto va a ser igual 0. ¿Por qué? ¿Por qué igual 0? Porque esto es una constante. L no depende del tiempo. Entonces es una constante. Entonces miren lo que pasa ahora. Esto es la velocidad de v, ¿cierto? Entonces sustituyamos 2x por la velocidad más 2i por la velocidad de v es igual 0.
Entonces ya tenemos una relación. La velocidad de v es igual a menos 2xv partido en 2i. Y esto sería menos x partido en iv. Entonces ya tenemos una forma de relacionar x e y y la velocidad. ¿Sí? ¿Se entendió este pasito? Que ya Camilo, ¿Sí? yo no entendí muy bien lo de las derivadas, como por qué derivaste. Ya. Velo de esta manera. Lo que tenemos que encontrar primero es una relación de la velocidad de v con el ángulo, ¿cierto? Pero hasta el momento no, así a priori como que no hay. La condición que nosotros sacamos es la condición geométrica a través de Pitágoras. Entonces, como que, supongamos que ya no encontraste así como una forma de relacionar el ángulo. Aquí igual está como un poquito más fácil verlo por el dibujo, pero digamos que estamos en esa situación. Algo que fue lo que sucedió en la prueba es que muchas personas no notaron cómo encontrar esta relación. Cómo hacer v, cómo relacionar v con la velocidad. Y lo que pasa es lo siguiente. Cuando estás en este punto y digamos que ya encontraste esta relación, o en este caso aún no la encontramos, siempre viene esta idea. ¿Qué hago con esto? Porque lo que vamos a usar para poder encontrar este ángulo no tiene relación con esta condición. Pero esta es la condición más fácil de sacar, porque la podemos ver aquí, como directamente, como muy rápido. La otra, que es con sacar el ángulo, hay que darle un poquito más de vuelta. Pero entonces, en este caso, si tienes esto, tenemos que encontrar algo que responda a B. Y es lo primero que sacamos, entonces busquemos la parte B. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos esta condición y tenemos acá funciones que son las funciones relacionadas con las velocidades. O sea, x, nosotros sabemos que va a ir variando con respecto al tiempo, e y lo mismo. Entonces tenemos esta condición, entonces decimos, ya, si tengo estas dos funciones y en algún momento tengo que encontrar una forma de relacionarlas o relacionar sus derivadas, derivemos esto completo. ¿Sí? Y la forma en la que la derivamos es, bueno, aplicando cadena a este pedacito que está ahí. Entonces, ¿se va entendiendo mejor por qué aplicamos esa derivada a esa función? Sí, ahí sí. Ya. Y Camilo, ¿Sí? la velocidad, dijiste que era igual a la derivada de x respecto al tiempo. ¿Eso lo dijiste por definición o no? Sí, O... es por definición. Ah, ya, ya, vale. La velocidad por definición es la tasa de cambio con respecto al tiempo. Hay otras formas igual de poder representar la velocidad, pero son como que muy rebuscadas. Por ejemplo, hay una forma de calcular la velocidad con respecto a solamente a los desplazamientos y algún otro factor, pero muy generalmente no se usa. Pero en este caso puntual, solo por definición sacamos estos datos de aquí, porque V lo conocemos, es un dato que nos dan, ¿cachai? Y VB es el que tenemos que calcular, entonces, bueno, ¿qué representa cada cosa? Esto que está aquí. Y derivando bien esto, encontramos rápidamente una forma de relacionarlos, ¿cierto? Ya. Entonces, ya tenemos esto aquí. Tenemos la forma de relacionarlos, pero noten que aquí queda la velocidad de V dependiendo de las posiciones de cada uno de los objetos y la velocidad. Entonces, podríamos decir que todavía le falta esto para estar eh, como bonito, digamos, con una respuesta que depende solamente de una única variable. Y lo que pasa es que la parte A apunta a eso, a dejar bonita esta relación, porque la parte A nos dice solamente encuentra una relación o una forma de representar B como función de un ángulo, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podríamos usar ahora es lo siguiente. Entonces tenemos estos conceptos de trigonometría. Entonces tenemos, en este caso, tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto partido en el cateto adyacente, ¿cierto? Tangente del ángulo es igual a y partido en x.
ya tenemos esta función o esta expresión. Entonces ahora nosotros podríamos decir, oh, mira, qué conveniente que esto lo podemos sustituir acá abajo. Entonces tenemos la velocidad de v es igual a menos 1 partido en tangente del ángulo por la velocidad. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí queda cada uno como respondida? No, todavía faltaría ver algunas cositas. A ver. Por ejemplo, acá nosotros podemos ver la dirección de v, ¿cierto? De v, que va en el sentido negativo. ¿Sí? Claro. Entonces, acá nosotros decimos, v es negativa. Eso implica entonces que esta variable de aquí es negativa, entonces como que sustituimos con su signo, porque ya tenemos v, pero acá decimos que esto quedaría positivo porque como haciendo alusión al signo, entonces ahí quedaría como completa esa parte. La velocidad de v es v o el módulo de v dividido en tangente del ángulo. ¿Sí? Camilo, ¿Sí? que no caché cómo sacaste la conclusión de que B es negativo. Ya. Lo que pasa es que el enunciado te dice hacia dónde se mueve, hacia allá, ¿cierto? Y nosotros acá no hicimos ninguna interpretación de direcciones, hacia dónde se mueve un objeto u otro. Entonces acá yo dije simplemente, de hecho en esta parte de aquí es donde se debe hacer ese análisis, porque nosotros debíamos haber dicho que es menos v. La tasa de cambio de el objeto A es negativa porque cada vez se acerca al origen, entonces es menos v. Entonces si nosotros, no sé, pues tomamos esto directamente y lo reemplazamos aquí, nos da este signo negativo y esta como sustitución que a mi juicio quedó como media fea, no se hubiese simplificado. Pero la interpretación sale de eso, de que te dicen que el objeto A se mueve en esa dirección. Y aquí nos dan el sistema de referencia de cierta forma. El sistema de referencia, así como dato, siempre cuando lo dan así es hacia allá el positivo y hacia allá el positivo. ¿Ya? ¿Quedó ahí más claro? Sí, gracias. Ya. Y ahí quedaría respondido. Entonces, ¿qué faltaría? La pregunta de B. ¿Es B siempre menor que V, mayor que V o igual a V o tiene alguna otra relación? En general acá nosotros lo que podemos ver es que va a depender del valor de la tangente, ¿ya? Porque tangente, en este caso, θ se mueve entre 0, acá tenemos que como ir condicionando las funciones. θ es un valor que se mueve entre 0 y pi, ¿cierto? En este caso 2pi. Se mueve entre 0 y pi medio, sí, pi medio es 90. Se mueve entre 0 y pi medios. Entonces aquí nosotros tendríamos que interpretar cuáles son los valores que toma tangente entre 0 y pi medios. Tangente de 0 es 0, si no me equivoco. Entonces, digamos que nunca podría llegar a esa posición de ser 0. Entonces ahí tendremos que ir viendo. Pero en general podríamos decir que dependiendo de los valores del ángulo es cómo vamos a interpretar si b es menor, mayor, igual, contrario, etc. De hecho, creo que cuando esta pregunta salió en una prueba, pedían responder a esta pregunta, pero cuando el ángulo era 60 grados. Entonces ahí había que sustituir directamente el ángulo e interpretar si el ángulo quedaba mayor que 1, VB es mayor que V. Si el ángulo quedaba menor que 1, VB es menor que V.
Y ahí depende de este valor, esa relación de la velocidad de v. ¿Sí? En ese caso, ¿Algún? no tendríamos que considerar el cero, ¿no? Porque si no se indefine la función. ¿Para qué? Claro. No, sí está bien. Que igual sería raro que el ángulo sea cero. Porque significa que en el momento en el que esto se hace cero, como que esto se rompe. Porque piensa que, por ejemplo, para que sea cero, esto tiene que estar muy acá. Entonces este tiene que estar aquí. Y si hay una velocidad implicada, al momento en el que cambia esa velocidad, digamos que va en ese sentido, como que acá entrarían en conflicto. Así como este, al estar aquí, como que se atoraría, se podría romper, etc. Son como condiciones como del modelo. Ah, Lo gracias. mismo cuando este llega al ángulo máximo, que sería 90, como que igual habría un conflicto ahí. Pero sabemos que en este caso se mueve entre esos dos valores. Podríamos no incluirlo entonces. Por ejemplo, aquí no se incluye. Y el 90 tendría que mirarlo. No me acuerdo cuánto es el tangente de 90, pero igual pues, habría que ver si genera algún problema en la, ¿cómo se llama? En la expresión que encontramos. ¿Alguna duda? Tengo una que creo que pregunté donde antes. Quedaba B, o sea, mentira. Ya, queda B partido en tangente, pero queda como expresado positivo al final. ¿Por qué era eso? Sí, ya. Pasa que cuando nosotros lo debimos, o sea, cuando analizamos esta parte de acá, lo que yo debía haber hecho es decir directamente que la velocidad al ir en ese sentido es menos v igual a la variación de x, ya porque el vector en general va en el sentido negativo. Entonces aquí nosotros debimos haber definido que es menos v. Y como no lo había hecho, cuando estábamos acá da que vb es menos la velocidad partido en tangente. ¿Sí? Pero claro, ahí faltaba la interpretación como vectorial, física en ese sentido. Por eso al hacer esa interpretación de que, claro, este en general es negativo porque el vector va en ese sentido, al considerarlo como negativo, quiere decir que es un valor que al sustituirlo se simplifica con ese menos que está ahí y queda positivo. O sea, no Pero queda, no lo expresamos, pero se puede decir que se simplifica por lo que me acaba de decir, pero no se expresa. exactamente, Ya, perfecto. exactamente. O sea, lo más correcto era considerarlo aquí, Ya, porque de saltar de acá a acá hay que justificarlo bien, así como es por estos motivos que estamos haciendo como esa simplificación. ya acá. Ya, ya. Ahora vamos a ver este ejercicio. Espera, Camilo, entonces, BB es menor que B, ¿cierto? Eh, ¿O cómo? Como claro, siempre. en este caso, BB sería menor que B. Ah, ya. Supongamos que tangente, es que ahí me faltaría interpretar bien cómo es tangente en estos valores, si es menor que 1. Si tangente es menor, Creo que es o sea, 1, entre esto, de 0 a 1, creo. ya sí, si es así, claro, generalmente para todos los ángulos BB sería menor Ah, ya. que, que B, porque esto daría un valor, a ver, pero, claro, habría que ver cuánto quedaría este índice, porque consideran que esto es 1 partido en tangente, entonces sí, claro, tangente es menor que 1, esto completo quedaría como algo mayor que 1, entonces BB sería como mayor, pero ahí, claro, falta solamente analizar el valor que podría tomar tangente para algún ángulo específico, ¿ya? Ya, súper, gracias. Siempre tratan de darle esa vuelta de la interpretación como numérica. Una vez que encuentran la expresión, ¿qué representa ese número? Ya en este caso, bueno, acá estamos trabajando en general solamente con los módulos de los vectores. Por eso había que dar esa interpretación completa con el signo. ¿Ya?
al menos cuando se hacía la sustitución aquí. Siempre es importante darle esa interpretación física de qué está pasando. Ya. Ahora, movimiento parabólico. Antes de empezar con el ejercicio, ¿tienen alguna duda con movimiento parabólico? Creo que recién esta semana empezaron a ver esto así como más en detalle. O sea, hoy día por lo menos vimos como ejemplos en una aplicación de esto, como muchos, y lo que yo entendí es que la altura afectaba algo así, no me quedó muy claro eso. Ya. Bueno, pasa lo siguiente. Hay distintas formas de trabajar la cinemática de 2 dimensiones o incluso 3. La primera, que es la más, digamos, como más fácil de trabajar, que es la que enseñan en nuestra U, que es tomar un vector, digamos un vector que va en esa dirección, y descomponerlo, ¿cierto? Entonces tendríamos acá, este sería digamos que esto es un vector, este sería el vector y este sería el vector x. Un vector para cada componente o eje cartesiano. ¿Ya? Pero ¿qué significa este vector? Por ejemplo, supongamos que acá tengo yo una velocidad, Camilo, ¿sí? ¿me dejaría entrar, por favor? Que estoy intentando como de otro. Ah, vale, vale, no me había fijado. Ahí te admití. Ya, tenemos ese vector. En este caso, nosotros sabemos que esto es un movimiento parabólico porque sabemos cómo es la función, ¿ya? Podemos interpretar cómo es esa función. Pero veamos cuáles son los vectores que interfieren en este problema. Nosotros tenemos un vector de desplazamiento que va a ir de aquí a acá, ¿sí? Entonces, un vector de desplazamiento que va en ese sentido. Ese vector de desplazamiento, se va a poner vector D. Ese vector de desplazamiento es el resultado de tener un objeto en una posición inicial con una velocidad de salida, que digamos que es v0 por t. ¿Ya? Luego, a este vector se le agrega otro vector más, pero que va hacia abajo, que es de gravedad. Entonces tenemos acá un medio de g por t al cuadrado. Son vectores individuales. Esta es una forma de trabajar este ejercicio, pero la estoy usando para que entiendan bien cómo funciona o qué es lo que está pasando vectorialmente aquí, pero siempre la van a trabajar de este estilo porque es más fácil. O sea, desde cierto punto de vista. ¿Ya? Esta forma es más rápida, pero hay que tener un ojo muy bueno con los vectores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una velocidad, un vector velocidad de salida, es como, piénsalo como un impulso. Este vector está haciendo que la pelotita vaya hacia allá, pero solo al principio. Entonces, es el primer vector, v0 por t, para representar todo en el mismo plano, digamos, en el mismo plano de desplazamiento. Entonces, por cada t que pasa, el objeto se mueve a esta tasa, de v0. Y nosotros queremos encontrar este resultado final, que es v de final. Pero además, hay otro vector, que es el vector de aceleración de gravedad, que siempre apunta perpendicular a la superficie y en el sentido negativo. Entonces esto va a hacer que decaiga. Por cada t que pase, este objeto se va a ir cayendo de a poquito. Entonces, en medida que esto avanza, hay un vector que apunta hacia abajo y el resultado de esos dos es uno que va un poquito más abajo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si se fijan, la suma vectorial de estas dos cosas sería vd va a ser igual a v0t más un medio gt cuadrado. Pero acá ya es raro trabajarlo. Esta sería como una ecuación preliminar, no considerando directamente los sentidos. Ya porque acá yo estoy tomando esto como un vector, otro vector y otro vector. ¿Ya? Entonces yo sé que gráficamente el resultado sería vd. Numéricamente tengo que interpretar estas flechitas. Entonces para resolver esto hay un método algebraico y un método gráfico. El método gráfico es calcular esto
netamente como si fueran vectores. O sea, mirando esto y decir, si este fuese, no sé, o sea, en este sentido, bueno, hay un método gráfico que no se los voy a mencionar para no complicarles la vida, pero hay una forma de resolver esto solamente usando geometría. A eso es lo que voy. O sea, hay una parte de esta flechita que podemos igualarla a una parte de esta, y lo mismo con una parte de esta, que podemos igualarla a otra parte de esta flechita, que ahí hay que aplicar métodos geométricos, harta trigonometría, etc. La otra forma más fácil es descomponer cada vector y sumar simplemente los vectores que vayan en el eje X con lo que vaya todo en el eje X y los que vayan en el eje Y con los otros vectores que vayan en el eje Y. Ese es el método que deben estar trabajando en clase. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento parabólico? Una vez dicho esto, el método geométrico supone que este vector hay que descomponerlo en dos y luego sumar y restar con su respectivo. El método genérico, es decir, yo tengo un objeto que tiene esta velocidad de salida, v0. Esta velocidad de salida tiene dos componentes, v0x y este es v0y y v0x. Entonces, tengo dos ejes determinados. Ahora viene la interpretación física. En el eje Y existe G. Y G es un vector que apunta hacia abajo. En el eje X no existe. No hay una aceleración. Aceleración igual a 0. Entonces, lo que se supone o lo que están trabajando es que dependiendo de cada eje, hay un tipo de movimiento. En el eje Y, que hay presencia de una aceleración de gravedad, es un movimiento parabólico o como lo trabajaron con caída libre, o sea, existe G. Y en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay tasa de cambio que frene el objeto. Entonces, esto implica que en el eje Y, V0Y, esto sea distinto de una constante. O sea, va a ser variable en el tiempo. Voy a anotar variable en el tiempo. Y V0X va a ser igual a una constante. No va a cambiar porque no hay algo que haga que cambie. La aceleración es cero, entonces, si la aceleración es cero, quiere decir que su integral con respecto al tiempo es una constante y la integral de la aceleración es la velocidad. Entonces, tenemos el eje X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, uniforme, y el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, desacelerado, porque la aceleración de gravedad siempre va restando si es que la velocidad inicia apuntando hacia arriba. Camilo, ¿Sí? una pregunta es que si el eje X estuviera inclinado, ¿sería constante? Si el eje X... ya, para que eso ocurra, tendríamos que cambiaría un poco nuestro sistema de referencia, pero si el sistema fuese así, y esto sale hacia allá, no sé, digamos que tenemos digamos el mismo vector, y nosotros queremos que nuestro sistema de referencia, esto es V, nuestro sistema de referencia sea así, ahí efectivamente en el eje X tendría una aceleración porque la aceleración de gravedad estaría hacia abajo. Entonces, esta aceleración de gravedad para este sistema de referencia tiene componentes en los dos ejes. Oh, ya. ¿Sí? Ahora, la forma más fácil es, aunque el sistema esté inclinado, trabajarlo así. Porque eso implica automáticamente que en el eje X no no tiene aceleración. Entonces, se cumple esta premisa. Entonces, ¿cuál es la premisa? En movimientos de proyectiles, con un V0 vectorial, tenemos para el eje X una función de posición x de t igual a v0x t.
suponiendo que el sistema de referencia es este. Entonces esto parte aquí. Entonces ese es el origen. ¿Ya? Ese es el origen. Entonces, para este caso, un movimiento de proyectil normal. Demonios, ahí está. Esa es V0. Entonces, en el eje X es ese vector y en el eje Y es V0i t menos un medio de gt al cuadrado. Son las dos ecuaciones que generalmente nos van a aparecer en este tipo de problemas. ¿Sí? Eso es movimiento de proyectiles.